Dios te bendiga. Te saluda el pastor Caleb Pineda en tu programa La Hora de la Decisión. Un programa que hacemos juntos, y digo que lo hacemos juntos porque pues yo tengo la bendición de poderme dirigir a ti en esta hora y pues tú tan gentilmente has dado clic en esta imagen miniatura y has entrado a poder ser parte de este podcast, a poder escuchar y a poder aprender un poco más de la palabra del Señor y que juntos podamos adquirir más conocimiento. Quiero decirte de antemano que hay toda una serie acerca de el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta acá el capítulo 21, que hoy estaremos viendo el podcast del capítulo 21 en su segunda parte, es decir, que del versículo 1 al 8 ya existe un podcast anterior en donde analizamos verso a verso el Apocalipsis. Así es que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, déjanos una manita arriba y pues puedes ir a la lista de reproducciones. Ahí encontrarás una lista que se llama El Apocalipsis. Ahí pues tú le das clic y vas a encontrar todos los podcasts anteriores y vamos entonces ya a entrar en materia. Hasta este momento del Apocalipsis hemos visto toda una sucesión de eventos maravillosa descrita desde allá del capítulo 1, en el cual Cristo se le aparece a Juan, luego le da el mensaje a las 7 iglesias que son representativas de las 7 edades de la iglesia durante todas las décadas hasta llegar a la iglesia actual, y luego empezamos a ver ya que Juan sube al cielo y en el cielo se le da esta maravillosa revelación del Apocalipsis, en la cual está un rollo y en este rollo se contienen 3 compendios de juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y por último las 7 copas que serán juicios definitivos. Durante este periodo de gran tribulación que dura 7 años se manifestará el hombre de pecado, el anticristo y también el falso profeta. Al llegar al fin de los 7 años, Cristo desciende allá en Armagedón, en el valle de Megido, y derrota por completo las fuerzas enemigas del anticristo. El anticristo es puesto en el lago de fuego directamente junto al falso profeta y Satanás es atado por 1000 años. Y entonces entramos ya a lo que es el reino milenial de Cristo, un periodo de 1000 años en el cual Cristo gobernará sobre la tierra. Pero pasado este periodo, Satanás es suelto nuevamente y empieza a engañar a las naciones y se da la última batalla, la cual es la batalla de Gog y Magog. Obviamente también Dios derrota por completo a Satanás y Satanás por fin es echado al lago de fuego por la eternidad. Y posterior a esto vemos la destrucción del cielo y la tierra. Y entramos ya a este capítulo, que es el capítulo 21, cuando el apóstol Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y entonces empieza a dar una descripción maravillosa acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Sin embargo, a partir del versículo 9 en adelante se nos empiezan a dar especificaciones de este lugar maravilloso en el cual está una ciudad gloriosa llamada la Nueva Jerusalén. Y a partir del versículo 9 se nos empieza a dar cada uno de los detalles y los pormenores de esta maravillosa ciudad que solamente nos hacen soñar con un 0.05% de lo que es esta ciudad, porque San Juan intenta describir lo glorioso de esta ciudad, pero entendamos que Juan está describiendo lo indescriptible. Aún la descripción de Juan se queda pequeña ante lo que realmente es esa maravillosa ciudad, pero esa pequeña descripción es tan grande a la vez que nos puede llenar de sabiduría y conocimiento sobre este maravilloso lugar que Dios nos ha preparado y que está aguardándonos a todos aquellos que guardamos la fe. Claro que toda esta descripción maravillosa se escucha muy rápido, no muy breve, porque lo estoy dando a grosso modo, pero este podcast nos ha tomado más de un año de estudio. Tenemos un poquito de año y medio por ahí de estar en este podcast. Entonces todos los pormenores del Apocalipsis son mucho más profundos y mucho más grandes que la breve descripción que yo te acabo de dar. Por eso yo te invito a que puedas ir y oír todos los demás podcasts y tomes tu Biblia y vayas leyendo versículo por versículo y analizando uno a uno cada uno de los conceptos y los postulados vertidos en este podcast. Quiero decirte también que estos conceptos son los conceptos básicos, tradicionales de los grandes teólogos cristianos que vienen desde la Reforma, como Calvino, Lyon, Moody, aún el mismo Spurgeon, y tomando también en cuenta otros escritores y teólogos contemporáneos. Así es que bueno, sin más que decir, te invito a que tomes tu Biblia y estudiemos verso a verso el Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, el pasaje dice que un ángel se le acerca a Juan y le dice: ven conmigo, yo te voy a mostrar la Nueva Jerusalén. Ahora, la pregunta acá es: ¿por qué específicamente este ángel? Porque es un ángel de los 7 que tenían las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué tuvo que ser específicamente este ángel quien acompañara a Juan a mostrarle esta revelación y no pudo haber sido otro ángel? Hay que analizar por lo menos 2 aspectos importantes para entender esta pregunta. Primero, porque en la palabra de Dios vemos que siempre para establecer el reino debe de establecerse el orden, y el establecimiento del orden viene de la mano del juicio. Es decir, debe de haber juicio primero para que luego se establezca el reino, porque Dios no va a establecer su reino en medio de algo corrupto o algo que no haya sido sojuzgado antes. Entonces, antes del reino viene el juicio. Entonces es uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, un ángel ejecutor del juicio, enseñándole a Juan la Nueva Jerusalén, como diciendo: bueno, el juicio ha pasado, ahora yo te mostraré lo que viene después del juicio. Y lo que viene después del juicio es esta gloriosa ciudad. Este principio acerca del juicio y el establecimiento del reino lo encontramos expresados en pasajes tales como Zacarías capítulo 9. Pero también hay un segundo punto importante a considerar. Y es que debemos de saber que los ángeles están organizados por jerarquía, según nos lo dice la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios nos lo describe, estas jerarquías van desde los arcángeles, serafines, querubines, ángeles protectores, etc. Y como bien lo apunta el teólogo clásico Mayall Pirman, hay una clasificación de ángeles a los cuales les conocemos como ángeles escogidos. Estos ángeles tienen encomendadas ciertas acciones con mucha antelación y solo esperan el momento para ejecutarlas. Entonces, por ejemplo, así como los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas ya están preparados en el reino de los cielos con mucha antelación, esperando solo el momento en el cual el Padre les va a decir: toquen las trompetas, que haya esa ejecución maravillosa. Y de igual manera los 7 ángeles que tienen las 7 copas postreras de la ira de Dios ya están preparados, ya están escogidos, ya están determinados para esta función específica y solo están esperando instrucciones del Padre. Y eso tendría mucha lógica, que un ángel escogido, no cualquier ángel, sino un ángel escogido, sea el que tome a Juan y lo lleve a ver la Nueva Jerusalén. Algo que también apunta Pilmer en su libro Teología Bíblica y Sistemática es que muy probablemente conjeturamos que estos ángeles escogidos son aquellos que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión satánica. Esto de acuerdo a 1 de Timoteo 5:21 y Mateo 25:41. Y al tener esta ciudad un carácter elevado de santidad, una ciudad santa de Dios, donde no puede existir ni la más mínima rebelión alguna, pues este ángel escogido, guardado para Dios, que se guardó fidelidad para Dios, es idóneo para mostrarle la santa ciudad a Juan, la Nueva Jerusalén. Ya estuvimos ondando un poco acerca de los nombres de Nueva Jerusalén, de la esposa del Cordero, de cómo esto se correlaciona con la iglesia en el podcast de la parte 1 del capítulo 21. Así es que te vuelvo y te digo, si todavía no has oído, ve a la lista de reproducción y un podcast atrás de este, ahí lo encontrarás. Apocalipsis capítulo 21, parte 1, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Mira qué importante, dice: me llevó en el espíritu, y el espíritu lo pone con E mayúscula. Es decir, que esta es una revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le lleva al momento de ver la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Jerusalén viene del término hebreo Jerushalayan, que quiere decir posesión o fundamento de doble paz. Es la ciudad donde llueve la paz, es la ciudad de la doble paz. Esta ciudad, como todos sabemos, fue la capital de la antigua nación de Israel y lo es hasta el día de ahora. Esto se da a partir del año 1700 antes de Cristo. Después de la división de la nación en dos, como tú lo recordarás, que se dividió en el reino del norte y el reino del sur, allá por el 997 antes de Cristo,
continuó siendo la capital del reino meridional de Judá. En las Escrituras aparecen más de 800 referencias a la ciudad de Jerusalén. Así es que es muy importante, claro, la ciudad actual, pero la nueva Jerusalén es esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén donde sí morará la justicia, la verdad y la paz. Ahora, con respecto al nombre, el nombre más antiguo de Jerusalén que se registra es Salem. Esto lo encontramos en Génesis 14:18 y en Hebreos 7:2. Y el apóstol Pablo aclara que este nombre se refiere a la ciudad del Dios de paz. Entonces Salem significa la ciudad del Dios de paz. Y podemos ver también cómo Abraham entrega realmente los diezmos a Jesucristo mismo, que no era otro, sino era una epifanía de Dios frente a Abraham. En tal sentido, el rey de Salem es Cristo mismo, el rey de la ciudad de la paz. Y es interesante que la geografía hebrea en la segunda parte del nombre parece estar en un número dual, es decir, paz doble. Esto es muy importante, ya que al terminar en dualidad nos está hablando de una doble paz. Esto refleja que existen dos Jerusalenes, la Jerusalén terrenal actual y la Jerusalén celestial que vendrá del reino de los cielos. Por eso es dual, doble paz, Jerusalén, la Jerusalén actual y la Jerusalén que esperamos del reino de los cielos. Es decir, que al igual que todos los utensilios del santuario, el tabernáculo y todo lo que había en él, nos hablaba o eran simbolismos acerca de todo lo que está en la gloria de Dios, porque como hemos visto en todo este estudio de Apocalipsis, allá en el cielo se encuentran todas y cada una de las cosas que estaban ahí en el templo. Así también Jerusalén terrenal es solamente un simbolismo de la ciudad de Dios, la ciudad celestial de Dios que descenderá sobre la tierra. Y hay algo también que denotar, que a pesar de ser la ciudad de la paz, del fundamento de paz, lo que menos tiene la Jerusalén actual es paz. Vemos que la Jerusalén actual ha pasado por persecuciones, por guerras, revueltas, etcétera, y una serie de ataques directos provenientes de sus enemigos. Es por eso que el Señor nos insta a pedir por la paz de Jerusalén. Y mira qué paradójico, la ciudad de paz necesita paz. Esto solamente nos hace referencia a que esta Jerusalén actual no es la Jerusalén que nosotros esperamos. Y nos reafirma la idea que esta solo es una alegoría de la Jerusalén de paz venidera. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. En el versículo 11 ya el apóstol Juan empieza a describir lo indescriptible. Y lo primero que él destaca era que la ciudad tiene la gloria de Dios y un fulgor, un brillo impresionante, semejante a una piedra preciosísima. Es decir, es algo sobreacogedor, algo impresionante, algo que deja a cualquier persona boquiabierto. Y dice que es diáfana, es decir, lisa como el cristal. Diferente a la tierra actual, donde hay acantilados, hay riscos, hay peños. No, esta ciudad es diáfana como el cristal, es maravillosa. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mira, el versículo 12 dice que la ciudad tiene 12 puertas, es decir, que tiene 3 puertas a cada lado, porque la ciudad es un cuadrado, como ya lo miraremos más adelante, es un cubo perfecto. Entonces, 3 puertas a cada lado. Y estas puertas también tienen inscritos en cada una de ellas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, que está la puerta de Judá, la puerta de Rubén, la puerta de Asar, la puerta de Neftalí, la puerta de Manasés, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las puertas representa a una de las 12 tribus de Israel y tiene el nombre de uno de las 12 tribus de Israel. Ahora habría que preguntarse por qué 12. Bueno, recordemos que en la numerología bíblica el número 12 representa gobierno. Y es así como nosotros vemos que muy recurrentemente se usa el número 12 en la palabra del Señor. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, pues obviamente eran 12. El Señor constituyó a 12 apóstoles. Vemos también que hay 12 estrellas allá en el capítulo 12 de Apocalipsis. De hecho, el mismo año
tiene 12 meses. También vemos que en Apocalipsis aparecen los 144,000 sellados, que son 12,000 hombres de cada tribu. Cuando se da la multiplicación de panes y peces, sobraron 12 canastas llenas. También vemos que en Apocalipsis dice que el árbol de la vida produce 12 frutos. También vemos que el Señor Jesucristo le enseñaba a los doctores de la ley cuando él apenas tenía 12 años. También vemos que allá Josué les dice a cada uno de los hijos de Israel que tomen 12 piedras para formar un altar del testimonio. Y Josué mismo erige un altar de 12 piedras en medio del río Jordán. También recordemos que Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra. Y así el número 12 se viene repitiendo de manera muy simultánea en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el número 12, como simbología bíblica, significa gobierno. Entonces, al hablar de que hay 12 puertas, nos está hablando que es un gobierno perfecto, un gobierno pleno. Hay muchas más referencias al número 12 en la palabra del Señor. También quiero decirte que hay un significado mucho más profundo de estas 12 piedras. Maravilloso, que a mí en lo personal me encanta, pero lo vamos a mencionar un poco más adelante cuando hablemos a cabalidad de cada una de estas piedras. Versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, es decir, 3 por cada uno de los lados, y en 4 lados se forman 12 puertas con los 12 nombres de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Hay que denotar algo, que Israel mismo como tal en el desierto era una clara alusión a la nueva Jerusalén. Mira qué increíble esto. Israel apenas estaba en el desierto, ni siquiera habían entrado a la tierra prometida, pero ya Dios estaba anunciando a las naciones de esta nueva Jerusalén celestial por medio de su pueblo Israel. En el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, te recordarás que allá se le llama a la nueva Jerusalén el tabernáculo de Dios con los hombres, haciendo referencia a ese tabernáculo en medio del desierto que levantó Moisés. Y hay algo bien interesante que ver acá. Alrededor del tabernáculo estaban ubicadas las 12 tribus de Israel. Y no estaban ubicadas al azar. Habían 3 tribus al oriente, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur y 3 tribus al occidente, rodeando el tabernáculo, exactamente igual a las 12 puertas, que son 12 perlas que rodean a la nueva Jerusalén, que es el nuevo santuario de Dios, el tabernáculo de Dios, Dios habitando en medio de los hombres. Entonces, Israel en el desierto, rodeando el tabernáculo, estaba anunciando de una gloria más grande venidera, no solo para Israel, sino para el mundo entero, para la multitud de redimidos que Dios ya sabía de antemano que seríamos salvos. Puedes estudiar un poco más acerca de Israel en el desierto y cómo las tribus estaban distribuidas en grupos de 3 a los 4 lados, rodeando el tabernáculo, allá en Números capítulo 2. Ahí podrás ver la distribución de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Justamente igual que las 12 puertas con los 12 nombres de las 12 tribus de Israel rodean a la nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios con los hombres, pero celestial. Entonces Israel anunciaba esa gloria venidera. Hay otro punto muy importante a destacar con respecto a esto. ¿Sabes quién era la tribu que estaba justamente en la parte de enfrente donde estaba la entrada del tabernáculo? Era la tribu de Judá. Judá se encontraba justamente frente a la entrada del tabernáculo. ¿Por qué? Porque este era un simbolismo. Recordemos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él desciende de la tribu de Judá. Entonces, el hecho de que Judá estuviera colocado justo frente a las puertas del tabernáculo nos hablaba de esa promesa, de esa esperanza, que el Mesías prometido estaba a las puertas, estaba pronto a llegar, estaba pronto a venir en su primera venida. Y Cristo retoma este concepto en Apocalipsis para decirnos que Él también está a las puertas, pronto a venir, pero ya en su segunda venida. Esto allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cuando Cristo dice: yo estoy a la puerta, yo estoy llamando a la puerta, estoy a las puertas. Y también allá en Apocalipsis 22, 20, Él nos está diciendo: vengo pronto, estoy próximo a venir. ¡Wow! ¡Qué glorioso todo esto, mi amado hermano! ¡Qué glorioso! Cómo llegamos al final de la Biblia
Y para poder comprender este maravilloso final debemos de regresar nuevamente al principio de las Escrituras y entender cómo la Biblia se conecta y se compagina tan perfectamente. Escrita en un periodo de 1500 años por 40 escritores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, y la palabra de Dios no se contradice ni siquiera en una tilde ni en una coma. ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él es el que inspiró a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no contiene ninguna contradicción alguna. Y la palabra de Dios se explica a sí misma. Debemos de entender que Moisés vivió a 1500 años antes que Juan, el apóstol, que estaba viendo esta gloriosa revelación del Apocalipsis. Y hasta aquí nosotros podemos entender a cabalidad lo que el Señor le pedía a Moisés, que Moisés fue obediente y lo hizo, pero ni siquiera él mismo llegó a entender en su propia vida a cabalidad qué significado o qué representación más profunda tenía las ordenanzas que Dios le estaba mandando a él a construir. Claro, obviamente ahora en el reino de los cielos él se ha de gozar, se ha de maravillar viendo todo lo que el Señor le decía que él hiciera, ¿verdad? Los panes de la propiciación, el altar del incienso, porque allá en el cielo hay un altar del incienso también. Hay un santuario allá en el reino de los cielos. Y bueno, esto lo podrás encontrar en los diferentes pasajes de Apocalipsis, desde ya del capítulo 4 para acá, en donde se nos describe la gloria de Dios. El hecho de que los nombres de las 12 tribus de Israel se encuentren inscritos allá en la Nueva Jerusalén nos habla de 2 cosas. Primero, el gran amor de Dios por su pueblo Israel, que es la niña de sus ojos. Y lo segundo es que nos recuerda al pacto de la ley, por medio del cual Dios permitió que el pueblo de Israel pudiera ser parte también de este plan glorioso de la salvación. Y no solo Israel, la ley estaba para todos los demás pueblos. Y muchos, de hecho, se acercaron a Dios por medio del pacto de la ley. Hubieron pueblos que abrazaron la ley de Jehová. Muy pocos, pero los hubieron. Y pudieron acceder a ese plan glorioso de Dios de la salvación del hombre. Entonces nos recuerda también el pacto de la ley. Pero en el versículo 14, aleluya, se nos recuerda el pacto de la gracia, en donde estamos actualmente viviendo. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya. Entonces nuevamente entendamos esta maravillosa referencia. Los nombres de las 12 tribus presentes en la Nueva Jerusalén, así como también los nombres de los 12 apóstoles grabados ahí en el fundamento de la Nueva Jerusalén, nos habla acerca de estos 2 pactos por medio de los cuales Dios ha salvado y se ha manifestado a la humanidad: el pacto de la ley y el pacto actual de la gracia. También hay otra alegoría preciosa con respecto a esto, y es que, si bien es cierto, Israel, sus nombres están en las puertas, porque Israel fue esa puerta por los cuales primeramente Dios se reveló a la humanidad, pero posteriormente, ya venida la gracia, vemos a los apóstoles estableciendo el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la doctrina. Por eso el apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 2 versículo 20 que estamos constituidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ese fundamento que ellos pusieron, la doctrina del fundamento en el cual ahora estamos. Entonces Israel la puerta, porque por ahí entró, por ahí empezó Dios a manifestarse al mundo, y posteriormente el fundamento de los apóstoles, la predicación del evangelio, la expansión a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, a todo continente, como la palabra de Dios nos lo dice allá en Apocalipsis capítulo 7. La multitud que nadie podía contar, de todo linaje, nación, pueblo, reino, etc. También hay que recordar la promesa de Jesucristo mismo a la iglesia de Filadelfia allá en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, en la cual el Señor dijo: al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios. Entonces ahí están los apóstoles como columna, fundamento, y también todos aquellos que venzamos por medio de nuestra fe, que mantengamos esa profesión de esa sana doctrina. Ahí nuestros nombres inscritos como columnas en el templo de Dios, en el santuario de Dios, en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad gloriosa. ¡Wow! ¡Qué increíble simbología de toda la ciudad! Y en toda la ciudad el centro es Cristo. Porque mira qué increíble.
Las 12 puertas, junto con el fundamento, las columnas de los 12 apóstoles, están rodeando la ciudad. Esto nos indica el gobierno teocrático de Cristo, que todo gira alrededor de Él. Muy diferente al humanismo actual, que todo gira alrededor de la persona humana. Y como el humano está tan corrompido, está tan sucio, está tan lleno de pecado, tiene como consecuencia que nuestras sociedades humanistas, entre comillas, estén llenas de pecado, de injusticias, de aberraciones, porque este humanismo ha terminado por endiosar a los hombres corruptos. Pero en la teocracia todo girará alrededor de la persona de Dios, alrededor de la persona de Cristo. Y por eso será un gobierno santo, una ciudad santa, perfecta, un gobierno sempiterno. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Sin la existencia de este versículo 15, el versículo 16 podría parecer algo ficticio, puesto que en el versículo 16 se nos presentan las medidas exactas de la ciudad. Y entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo Juan podría saber estas medidas con exactitud? Bueno, pues acá tenemos la respuesta en el versículo 15. Obviamente Juan no podría haber sabido estas medidas exactas si no fuese por la ayuda de un ángel, quien se dio a la tarea de medir la ciudad ante los ojos de Juan para darle certeza de las dimensiones y que pudiera darnos a comprender con precisión el tamaño descomunal de esta ciudad. Y algo que me encanta acá es que dice que el ángel tenía una caña de medir de oro. ¿Por qué de oro? Porque es un material que no presenta corrupción alguna. Por eso es el elemento químico metálico más apreciado en el mundo, porque no presenta corrupción, porque es puro, etc. Entonces, el hecho de que la caña de medir sea de oro nos hablan de que estas medidas son reales, no son corruptas, no son inventadas, son reales y exactas. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Este versículo 16 es realmente profundo. Así es que vamos a ir por partes. Lo primero que quiero denotar del versículo es que dice que la ciudad se halla establecida en cubo. Habría que preguntarnos por qué es un cuadrado, por qué es un cubo perfecto. Bueno, para entender esto hay que analizarlo a la luz de la geometría. Como todos sabemos, en clase de primer grado, todos lo aprendimos, existen dos clases de figuras geométricas. Aquellas figuras geométricas regulares en las cuales todos sus lados son iguales, y a diferencia de estas existen las figuras irregulares que contienen ángulos desiguales o que algunos o todos sus lados son desiguales. Entonces, en este sentido, el que sea una figura geométrica regular, de aquellas que tienen sus lados iguales, nos habla que en la Nueva Jerusalén no existen las desigualdades. Es una ciudad plena, perfecta. No habrán pobres y ricos, no habrán sanos y enfermos, no habrán viejos y jóvenes, no habrá clase alta, media y baja. Es una ciudad equilátera, es una ciudad de igualdad, la justicia perdurable de Dios. Cosa que acá en el mundo es imposible. Por eso el Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. No porque Dios lo quiera así, sino que porque la vanidad humana siempre arrastrará al modelo económico a que hayan pobres y ricos, en su longitud, en su altura y en su anchura. 12,000 estadios por cada uno de los lados. Ahora, ¿cuánto mide un estadio? Bueno, la palabra griega para estadio es estadio, que se traduce o denota esta medida de longitud que corresponde a aproximadamente 185 metros, es decir, alrededor de 625 pies romanos. Entonces, haciendo cálculos, 12,000 estadios, estaríamos hablando de aproximadamente 2,400 kilómetros a cada lado. Entonces, 12,000 estadios equivalen a 2,400 kilómetros a cada uno de sus lados. Esto es algo verdaderamente descomunal. Debes de entender que esto más o menos equivale a la distancia entre Moscú y Madrid. Pero para tener un estimado real del tamaño de la ciudad, no podemos quedarnos solamente con los 2,400 kilómetros, sino que tenemos que sumar los metros lineales de la ciudad, y esto lo lograremos sumando el largo y el ancho, que nos dan aproximadamente 4,800
kilómetros lineales de ciudad. Yo no sé si tú estás entendiendo qué tan grande es la Nueva Jerusalén, pero te lo voy a poner fácil. La superficie lunar, la luna tiene 3.400 kilómetros y la Nueva Jerusalén tendrá 4.800 kilómetros. Es decir, que será todavía un poco más grande que la superficie lunar. Esto es algo descomunal, inmensa. Quiero decirte que actualmente la ciudad más grande que existe en el mundo es Guangzhou en China. Esta tiene aproximadamente 7.400 kilómetros, pero no son kilómetros lineales, son kilómetros cuadrados, o sea que es mucho más pequeña que esta ciudad. Es decir, que no llegaría ni siquiera a la mitad de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será 15.000 veces más grande que la ciudad de Londres, 10 veces más grande que el país de Alemania, 40 veces más grande que Inglaterra y más grande que mi país El Salvador, ya ni se diga. Mi país es sumamente pequeño. Tendrá un espacio suficiente para contener 70 veces la población mundial actual. Y es más, tiene espacio para 119 billones de personas más de las que actualmente existen. Actualmente somos 6.2 billones en la Tierra. Y esta Nueva Jerusalén tendría espacio para 119 billones más. Increíble. Es decir, que en esta mega ciudad, amado hermano, hay ahí espacio para todos. Todos los salvos del Antiguo Testamento, para todos los salvos que somos salvos en Cristo, hay lugar para todos. Amigo, hay lugar para ti también. Solo tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Todavía hay espacio. Mientras hay vida, hay esperanza. Puedes ser parte junto con nosotros de la Nueva Jerusalén. Al final de este podcast va a estar apareciendo una oración de fe que te invito a que puedas realizar. Versículo 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Un codo equivale a 7 palmos humanos. 7 palmos son la distancia de los dedos de la palma de la mano. Entonces 7 palmos equivalen a un codo. Y 144 codos, estamos hablando de un muro, oye esto, con una altura de 65 metros de altura el muro. Eso equivale a la altura de un rascacielos moderno. Pero te estoy hablando que esa es la altura del muro de la ciudad, no de la ciudad. En la ciudad hay cosas todavía mucho más enormes, mucho más grandes. El muro de la ciudad equivale al tamaño de un rascacielos moderno, 65 metros de altura. Y el versículo también agrega que esta es medida, y el versículo termina diciendo, medida de hombre, la cual es de ángel. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primeramente quiere decir que el ángel está midiendo en un sistema métrico que nosotros conocemos. Medida de hombre, es decir, el sistema métrico de los hombres, la cual es de ángel, que el ángel está midiendo en este sistema métrico. Claro, porque si nos dijese las dimensiones de la ciudad en un sistema métrico angelical que nosotros no conocemos, pues nos dejaría en la luna, no sabríamos de qué nos está hablando. Entonces, el ángel mide la ciudad en un sistema métrico conocido para nosotros como son el codo, los estadios, etc. Esto es como que si yo fuera un pastor bilingüe y pueda alemán y llego a la iglesia de hispanos a predicar en alemán. Se oiría muy bonito, pero nadie entendería absolutamente nada de lo que yo dije. Entonces yo voy a predicar en español para que entiendan lo que yo estoy diciendo. Entonces el ángel está midiendo en medida de hombre para que entendamos nosotros las dimensiones de la Nueva Jerusalén. También hay una segunda explicación que yo creo que esta es la explicación más satisfactoria de este versículo. Y es que vemos en la palabra de Dios que Dios usa las cosas creadas por Él para explicarnos lo que Él quiere explicarnos. Por ejemplo, como ya lo dije anteriormente, el codo mide 7 palmos de la mano humana, es decir, que un codo mide la distancia entre el dedo anular y el codo del hombre, del ser humano. Es decir, toma el cuerpo del hombre, del ser humano, como regla, como parte de la medida. Es decir, que Dios usa las dimensiones del cuerpo humano como sistema métrico para medir objetos o cosas. Y no ocupa, por ejemplo, el metro, que es elaborado por los hombres, llamémoslo así, o una cinta métrica, ¿verdad?, moderna. No, Él ocupa cosas que Él ha creado. Esto lo vemos también, por ejemplo, en la unción de los reyes.
Vemos que cuando el Señor manda a Samuel a ungir al rey Saúl, es ungido con una redoma, que era un artefacto creado por los hombres. Pero cuando manda a ungir a David, David es ungido con el cuerno del carnero, que era tomado de un animalito creado por Dios. En tal sentido, el reinado de Saúl provenía de la petición de los hombres de querer rey, pero el reinado de David provenía de la voluntad y la permisión suprema de Dios para establecer ahí al linaje de David, el reino sempiterno que no tendría fin posteriormente con Jesucristo, que es la raíz de David, que también es descendiente de esa línea de David, puesto que David también era de la tribu de Judá. Entonces, la redoma creado por hombres y el cuerno del carnero creado por Dios. Y lo que es de Dios, Dios lo mide con las cosas que son creadas por Él. Así es que acá la Nueva Jerusalén no es medida ni con cinta métrica ni con metro, es medida con el codo humano, con el brazo humano, las dimensiones del brazo del hombre que Dios creó. Esta es una explicación mucho más satisfactoria a lo que dice el versículo, la medida de hombre, la cual es de ángel. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El jaspe moderno es una variedad de cuarzo, pero este no es muy brillante, realmente es un poco opaco y tampoco tiene mucho valor. Es por eso que muchos eruditos creen que en la antigüedad la piedra de jaspe era de mucha mayor rareza y de un valor muchísimo más superior al jaspe moderno, que en comparación es mucho menos costoso. Y muy probablemente el jaspe antiguo era brillante y traslúcido, tal cual como nos describe Apocalipsis. Algunos eruditos en griego opinan que el término griego, que en realidad se está refiriendo a jaspe, quería determinar o decir diamante. Cualquiera sea el caso, el muro de la ciudad es sumamente brillante y hermoso. Versículo 19. Y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Aleluya. Estamos viendo que la Nueva Jerusalén está totalmente rodeada y constituida por piedras preciosas. Y aquí encontramos otro simbolismo maravilloso de Israel en el desierto con referencia a la Nueva Jerusalén. Recordemos, la Nueva Jerusalén es un cuadro perfecto y dice acá la palabra de Dios que está rodeada por 12 perlas, que son 12 puertas, y ahí nos describe las 12 perlas, amatista, zafiro, ágata, etc. Y los simientes también tienen piedras preciosas. Ahora escucha con atención esto. En Éxodo capítulo 28, versículo 15, el Señor le ordena a Moisés a elaborar un pectoral con piedras preciosas. ¿Sabes cuántas piedras preciosas eran? Eran 12 piedras preciosas. Y el pectoral debía de ser en forma cuadrada. Aleluya. Y este debía de ser llevado en el pecho del sumo sacerdote. ¿Y sabes cómo se le llamaba este pectoral? El pectoral de la justicia. Este pectoral reflejaba la ciudad de la justicia, la Nueva Jerusalén, en donde mora la justicia y la verdad. Como dice el apóstol, cielo nuevo y tierra nueva, en donde more la justicia y la verdad. El pectoral de la justicia nos habla de la Nueva Jerusalén, el pectoral cuadrado con 12 piedras preciosas en él. Allá lo encontramos en la Nueva Jerusalén, esa ciudad cuadrada con 12 piedras preciosas en él. ¿Y sabes qué? Ese pectoral tenía incrustaciones de oro en donde estaban incrustadas las piedras. Y la palabra de Dios dice que la calle de la ciudad es de oro puro. Aleluya. No cabe duda alguna
que el pectoral del sumo sacerdote, el pectoral de la justicia, era una representación clara y verídica de la nueva Jerusalén. Increíble, increíble, una profundidad teológica tremenda esto. Por eso te decía, Moisés, ni él mismo logró entender a cabalidad las simbologías de todo lo que Dios le estaba pidiendo. Dios le estaba dando toda esta referencia a Moisés y todas estas especificaciones de lo que él debía de elaborar, porque el Señor quería hablarle al mundo de que por medio de su pueblo Israel se iba a empezar un proceso en el cual Dios se iba a dar a conocer a la humanidad hasta llegar al Mesías que vendría de ese pueblo de Israel, y vendría todo este tiempo maravilloso de la gracia de Dios, en la cual el mensaje de Dios es extendido por toda la tierra, pues Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y podamos estar en esa gloriosa nueva Jerusalén. Te doy otro dato. Dentro de las piedras que aparecen ahí, que tenía el pectoral de la justicia, el sumo sacerdote, en la última posición de la segunda fila estaba colocada una piedra de jaspe. ¿Y de qué era el muro de la ciudad? De jaspe. Es decir, que hay una continuidad de pensamiento con respecto al pectoral del juicio de la justicia de los sacerdotes con relación a la nueva Jerusalén. ¿Por qué debía de estar en su pecho? Era una señal de decir, nosotros no esperamos un reino terrenal. Nosotros adoramos a Dios que está en los cielos y por consiguiente esperamos su reino celestial. Son las mismas palabras de Cristo allá en el Evangelio, cuando le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos de orar? Y el Señor dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y termina diciendo, vénganos tu reino. Estamos esperando ese reino celestial, esa ciudad amada descendiendo de la misma presencia de Dios en el tercer cielo. Algo que me llama poderosamente la atención es que dice que la calle era de oro puro transparente. Wow, es oro pero transparente. Qué increíble, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dice que la ciudad no tiene templo, no hay templo en esta ciudad. Aquí podemos encontrar una aparente contradicción bíblica, ya que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se miraba en el templo. Entonces algunos dicen, bueno, entonces aquí hay una contradicción, porque acá dice que no hay templo, pero ahí en Apocalipsis 11, 19 dice que el templo de Dios fue abierto. Bien, aquí hay dos interpretaciones necesarias que hacer para esclarecer eso. Primero, la palabra templo, que se traduce por templo acá, no es la palabra templo, sino que debería ser mejor traducida como santuario. Y santuario es la habitación interna del templo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, no habla del templo como tal, sino que del santuario. Entonces, allá cuando Apocalipsis 11, 19 dice el templo de Dios fue abierto y se miraba el arca, no dice que hubiese templo, sino que dice que Dios abre el santuario para que se mire la gloria de Dios en el santuario. Entonces, podemos ver lo mismo acá. Dice que no hay templo, es decir, no hay un templo físico como tal. ¿Por qué? Porque es un santuario, es la presencia misma de Dios, lo que moraba dentro del templo, la Shekinah de Dios. Pero hay una segunda interpretación que todavía esclarece mucho más esto. Recordemos que allá en el capítulo 4 y 5, el Señor le dice a Juan, sube acá. Esta es una clara alusión al arrebatamiento de la iglesia, en el cual Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos va a decir también, sube acá, iglesia. Y la iglesia va a subir al tercer cielo. Entonces Juan recibe la revelación del Apocalipsis allá en el tercer cielo. Pero recordemos que esta nueva Jerusalén no necesariamente es el mismo lugar en donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis, porque Juan en el capítulo 4 y 5 dice que al instante se encontró en el tercer cielo y estaba justamente delante del trono de Dios. Pero si recordamos, allá en el versículo 9, el ángel dice, yo te mostraré la nueva Jerusalén. Juan es llevado por el Espíritu Santo a un monte alto y él mira descender la nueva Jerusalén. Entonces este lugar es otro diferente al descrito allá en Apocalipsis 4 y 5. Entonces allá en Apocalipsis 4 y 5
podríamos hablar de que hay un santuario y que Dios abre su santuario y que se miraba desde los cielos, lo que decía el capítulo 11, 19. Pero acá ya no estamos hablando del mismo lugar. Esta nueva Jerusalén es otra ciudad, es otro lugar, el cual Cristo fue a preparar, que Él lo prometió allá en San Juan 14:2, cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este es otro lugar. La casa del Padre es la presencia de Dios, el trono de Dios. Ahí están los 24 ancianos, ahí están los serafines, los querubines que cantan santo, santo, santo. Ahí están los 7 espíritus de Dios, ahí está toda la gloria de Dios. Ahí está Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. Pero la nueva Jerusalén es otro lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién prepara esta ciudad? Cristo. En esta ciudad no hay templo. Acá es la ciudad donde Dios establecerá su trono juntamente con su pueblo. Ahí estará Él en medio de su pueblo. Por eso la ciudad no tiene necesidad de templo, necesidad de santuario, porque Dios mismo, todopoderoso, dice el pasaje, es el santuario mismo. ¿Cómo vamos a necesitar un lugar santísimo si estaremos en la misma presencia santísima de Dios, en luz inaccesible, en santidad en la cual Él habita? Aleluya. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Mira qué maravilloso. Es tanta la luz de Cristo que Él iluminará con su gloria toda la ciudad. Y esto será un espectáculo maravilloso de luz y color sin igual. De hecho, en descubrimientos recientes se ha descubierto que estas 12 piedras mencionadas en Apocalipsis corresponden justamente a un grupo de piedras preciosas que, al apuntarlas con luz pura, reflejan todos los colores del arcoíris. Y qué luz más pura que la de Cristo. Entonces, Cristo en la ciudad, no, eso será algo maravilloso, un espectáculo de color y gloria en todas y cada una de esas piedras preciosas descritas en la palabra del Señor. Será algo increíble. Vuelvo y repito, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Yo quiero estar ahí, mi amado hermano. Yo quiero ver eso con mis ojos. Aleluya. Esforcémonos, pues sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario guardarnos para Él. El Cordero es su lumbrera. Esto nos recuerda también allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Cristo se le aparece a Juan, y Juan dice que primero ve un candelero de oro y luego ve a Cristo caminando en medio de los 7 candeleros de oro. El candelero de oro representa a Cristo, su luz perfecta y plena, y también representa a su cuerpo, la iglesia. Por eso Él está caminando en medio de los 7 candeleros de oro, porque Él camina, se pasea en medio de la iglesia, cumpliendo así su promesa cuando Él dijo en Mateo 28: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es la lumbrera, Jesucristo es la luz perfecta, la luz pura, la luz santa de Cristo, la cual ha iluminado nuestros corazones. Aleluya. El Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Bueno, acá se nos habla de naciones que hayan sido salvas y de reyes que traerán su honor a ella. Es decir, que sin duda habrá un gobierno mundial en ese entonces. Y dice que estos reyes traerán su gloria a ella. Quiere decir que la nueva Jerusalén será la capital de ese nuevo cielo y nueva tierra. Y en este nuevo cielo y nueva tierra también habrá un orden mundial. Habrán reyes, habrán naciones, pero todo girará en torno a Jesucristo y en torno a esta ciudad maravillosa que será la capital celestial de esta tierra nueva. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Mira qué impresionante. Las puertas nunca se cierran. Si nosotros recordamos en cómo estaban constituidas antes las ciudades, pues las ciudades elaboraban muros altos como una manera de protección. Y por las noches, las puertas de la ciudad eran cerradas para evitar que entraran bandas de ladrones o enemigos
a querer saquear la ciudad de noche. Entonces los muros y las puertas servían como un refugio para la ciudad. Pero acá dice que las puertas van a estar abiertas de día porque nunca habrá noche. No más tiniebla, no más penumbre. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces no habrá noche y no habrá tampoco ladrón. El malvado de Satanás ya estará en el lago de fuego por toda la eternidad. Entonces sus puertas estarán abiertas todo el tiempo. Hay muros para delimitar la ciudad, pero no para protegerlo de nadie. No habrá ladrón, nadie robará, nadie hurtará. Completa paz, santidad eterna, justicia, equidad. Aleluya. Es decir, que habrá un gobierno bastante similar al reino milenial. Si tú todavía no has oído el podcast del reino milenial, te invito a que vayas a la lista de reproducciones y busques el capítulo 20 de Apocalipsis. Si no mal recuerdo, está dividido en 2 o 3 partes. Óyelo completo y ahí encontrarás lo que es el reino milenial. Pero retomando esta idea del reino milenial, en el milenio todas las naciones subirán a Jerusalén una vez por año a adorar a Jesucristo, que habrá establecido su trono allí, y año con año subirán a llevarle gloria y honra y a celebrar la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Esto pasará en el reino milenial. Entonces, en la nueva Jerusalén parece ser que habrá un sistema similar de gobierno y adoración. Las naciones subirán de tiempo en tiempo, ya no a Jerusalén, sino ahora a la nueva Jerusalén, donde estará el Cordero, donde estará el Padre, donde estará el Espíritu Santo, y llevarán la gloria, la alabanza, la honra a Dios. Ahí se completará ese plan escondido de los siglos, que Dios nos creó para alabanza de su gloria, y le estaremos dando gloria y alabanza por todos los siglos. Esto se oye maravilloso. Pero hay una aclaración justa y necesaria en el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Es decir, mi amado amigo, que para estar ahí necesitas que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso solo se puede hacer de una manera: aceptando a ese Cordero de Dios como único y suficiente Salvador personal. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acepta a Jesucristo. Pídele que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida. Arrepiéntete de todos tus pecados y confiésale como único Señor y Salvador. De esta manera, el Señor oirá tu oración, perdonará tus pecados y te salvará, e inscribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero para que tú puedas ser parte de los ciudadanos de esa patria celestial, los cuales estamos esperando, nuestra ciudadanía, que está en el reino de los cielos, y pronto estaremos ahí. Acepta a Jesucristo hoy mismo. Esta es la hora de la decisión más importante de tu vida, tu decisión por Jesús, la decisión trascendental de tu eternidad. Y bien, es así como terminamos el capítulo 21 y wow, qué increíble. Entramos ya al capítulo final de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 en nuestro siguiente podcast. Así es que no te lo vayas a perder por nada del mundo. ¿Y qué vendrá después de estos podcasts de Apocalipsis? Bueno, espéralo, viene una sorpresa tremenda. Estaremos viendo un libro maravilloso, que es un libro poético, pero a la vez es un libro profético. Eso lo estaremos viendo cuando estemos finalizando con nuestro estudio de Apocalipsis verso a verso. Entraremos a Cantares verso a verso y estaremos viendo todas las profecías del Antiguo Testamento y cómo éstas se conjugan y aparecen en el libro también de Cantares. Así es que tampoco no te lo pierdas, eso va a estar muy interesante. Y te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión, donde estaremos estudiando el capítulo 22 de Apocalipsis. No te lo pierdas. Este fue tu hermano, tu amigo, el pastor Caleb Pineda. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.